Ok, siguiente punto de lo que hemos estado trabajando, de este segundo punto de graficar, encontrar dominio y contradominio, pues tenemos ahora una función que se nos relaciona con la parte entera que ya la estudiamos, esta función, el ítem B del punto 2 es la función g de x igual a x menos la parte entera de x. En el taller aparece de esta forma, les está en una nota del taller, que esta notación es lo mismo que yo había denotado de esta forma, ¿sí? Únicamente que en el editor de texto, pues bueno, no encontré la notación que yo había utilizado antes, así que utilicé esta notación. Ok, entonces g de x igual a x menos la parte entera de x. Bueno, esta parte entera la estudiamos, era una función a trozos y sabemos cómo se comporta. Nosotros sabemos que esta función parte entera, pues toma el entero que está inmediatamente o el entero inmediatamente anterior al número que estamos evaluando. Es decir, que si nosotros hacemos la parte entera de 2,2, esto es igual a 2 porque es el número entero que está inmediatamente anterior a este. Si nosotros tomamos un negativo, por ejemplo, vamos por acá, menos 3,2, el entero que está inmediatamente anterior a este no es menos 3, es menos 4, ¿sí? Se pueden ubicar en la recta numérica o en la recta real, que el número que está antes, es decir, a la izquierda de menos 3,2 no es menos 3. De pronto, error que se puede cometer, lo aclaramos en muchas ocasiones en clase, así que espero que este error no se haya cometido en el taller. El entero anterior a este es menos 4. Y para los números enteros, independientemente si fuesen negativos o positivos, su parte entera es el mismo número. ¿Ok? Entonces con esto nosotros ya podemos más o menos pues tabular eh, lo que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces vamos a tabular algunos puntos. Nuevamente, para quienes me preguntaron sobre este punto o cómo podían determinar exactamente cómo era esa gráfica, porque de pronto generaba dudas de cómo iba a quedar esa gráfica, pues bueno, les di algunos puntos que yo recomendaba tabular esto para que tengamos una noción más clara de cómo iba a ser esa gráfica. Entonces vamos a tabular esos puntos que yo mencioné en su momento. Vamos por aquí. Utilizamos números enteros, pero también utilizamos números decimales. Números decimales los utilizamos porque, bueno, la parte entera se hace interesante estudiarla cuando los números son decimales. Y bueno, vamos a ver qué nos dan con algunos números que tomemos por acá. X, g de x, cuando x es, si no estoy mal, tomamos estos puntos, menos 2, menos 1,75, menos 1,5, menos 1,25, menos 1, seguimos con menos 0,75, menos 0,5, menos 0,25, 0, 0,25, es decir, estos mismos valores, pero ahora positivos, 0,5, 0,75 y bueno, no nos dio para más, pero con esto que tenemos por aquí va a ser suficiente para que nosotros tengamos una noción de cómo es esta gráfica. Ok, vamos a ver entonces si vamos a reemplazar cada uno de estos valores, vamos a tabular todos estos valores para ver cómo nos está quedando esta gráfica que tenemos por aquí. Entonces vamos a hacer primero g de menos 2, lo que hacemos es reemplazar. Ok, entonces vamos a reemplazar menos 2 en x, es decir, reemplazamos este menos 2 aquí donde está la x, menos la parte entera de menos 2, es decir, esto que tenemos por acá. Esto que nos ha dado por aquí, bueno, vamos a escribirlo por acá para que me sea más fácil reemplazar en los otros. G de menos 2, aquí entonces menos 2, menos parte entera de menos 2. Ok, vamos a ver. Menos 2, pues lo pasamos porque no está haciendo, es simplemente un número. Menos, aquí, menos, importante, paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que nos va a dar aquí es un negativo, porque la parte entera de un negativo es un negativo. La parte entera de menos 2, sabemos que la parte entera de los enteros es el mismo entero, así que menos 2, el mismo entero, ningún problema. ¿Qué tenemos por aquí? Menos 2, menos por menos más, 2, igual a 0. Menos 2 más 2, 0. Listo, primer número, 0, lo hemos encontrado. Con los enteros no hay mayor problema, esto porque en los enteros pues la parte entera es la misma, así que por esa parte no tenemos problema ahí. Vamos a ver qué pasa con estos de por aquí. Vamos a ver con menos 1,75.
Aquí reemplazamos menos 1.75, así que dejamos el mismo número porque reemplazamos este valor en la x, menos 1.75, menos la parte entera de menos 1.75. ¿Cuál es el número que está inmediatamente anterior a menos 1.75 en la recta numérica o en la recta real? Es el menos 2. ¿Sí? No es el menos 1, es el menos 2. Esto lo podemos ver en la recta numérica, ¿sí? Lo he dicho, vamos a denotarlo rápidamente por acá. Nosotros tenemos 0, 1, 2. Cuando calculamos la parte entera, por ejemplo, de 1.5, la parte entera de este sí es 1, porque el entero inmediatamente anterior a este punto de aquí es este, que es 1. Pero si nosotros tenemos por acá el menos 1, y por acá tenemos el menos 2, y el menos 1.5 sabemos que está aquí, su parte entera, el entero inmediatamente anterior es menos 2. Igual, lo repetimos, en clase hicimos bastantes ejercicios con esto, algunos cálculos con algunos números, pusimos positivos, negativos, pusimos algunos irracionales, trabajamos con, por ejemplo, la parte entera de pi. Nosotros decíamos que la parte entera de pi era igual a 3 y que la parte entera de menos pi era igual a menos 4, ¿sí? Porque esto es 3.1416 y esto es menos 3.1416. Esto lo recalcamos y bueno, es el entero inmediatamente anterior. Ok, entonces vamos a ver lo que tenemos por acá. La parte entera de menos 1.75, entonces menos 2, y lo que tenemos aquí es menos 1.75 menos por menos más 2. ¿Ok? Y esto lo que nos va a dar por aquí es 0.25. ¿Ok? Entonces 0.25 por aquí. Vamos con el menos 1.5. Vamos con ese menos 1.5 a ver qué nos resulta al reemplazar. Menos 1.5, aquí hacemos menos 1.5 menos la parte entera de menos 1.5, menos 1.5 menos, paréntesis, la parte entera de menos 1.5, menos 2 también. ¿Por qué? Porque funciona el mismo razonamiento anterior. El entero inmediatamente anterior a menos 1.5 es menos 2. De hecho, el entero inmediatamente anterior a todos los números entre menos 1 y menos 2 es menos 2. ¿Por qué? Porque es el entero que está atrás de estos números, ¿sí? Por decirlo así. ¿Sí? Entonces el entero menor, el inmediatamente menor a menos 1.5 es menos 2. De menos 1.25 también va a ser menos 2. Ok, aquí hacemos los cálculos, menos 1.5 menos por menos más 2, y lo que nos da aquí es 0.5. 0.5. Para menos 1.25, bueno, para menos 1.25 nos va a dar similar. ¿Sí? ¿Por qué? No igual el valor, pero sí similar. ¿Por qué lo digo? Porque la parte entera de menos 1.25 pues también es menos 2. Entonces menos 1.25 menos menos 2. Aquí nos da menos 1.25 más 2. Y esto es igual a 0.75. ¿Sí? Y bueno, colocamos 0.75 por acá. ¿Qué tenemos para el siguiente valor? Para el siguiente valor lo que vamos a hacer es reemplazar el menos 1. Ese menos 1 entonces lo vamos a hacer g de menos 1 igual a menos 1 menos la parte entera de menos 1, y esto es igual a menos 1, perdón, aquí la parte entera de menos 1 de esta forma, pero la parte entera de menos 1 pues nosotros sabemos que es menos 1 porque es un entero, menos 1 más 1 porque menos por menos es más, y esto es 0. Los demás números espero lo realicen. Si tienen problemas al calcular o de pronto no les dan los valores que voy a apuntar ahora, pues bueno, me lo dicen, porque es necesario que esto pues quede claro, ¿no? Como les he mencionado. Ok, entonces vamos a ver que para la parte entera, por ejemplo, de menos 0.75 es 1, y este cálculo de aquí, 1, menos 1, perdón, menos 0.75 más 1 nos va a dar 0.25. Aquí nos va a dar 0.5, por acá nos va a dar 0.75, es decir, estos mismos valores que nos han dado acá atrás. Repito, si estos valores no les dan, espero y me pregunten, porque es claro que podamos calcular esto que tenemos por aquí, ¿sí? Para el 0 nos va a dar 0. ¿Qué estamos notando aquí? Que para los enteros nos va a dar 0. Para todos los enteros nos va a dar 0. Que no hay una imagen que se haya pasado de 1.
¿sí? Y por acá, para 0.25, esto va a ser entonces también igual, esto va a ser 0.25. Para 0.5 va a ser 0.5. Para 0.75 va a ser 0.75. Para 1 otra vez va a ser 0 y repite. Para 1.25 va a ser 0.25. Para 1.5 va a ser 0.5. ¿Sí? Entonces estos valores de aquí también van a servir para 1.25, para 1.5, 1.75 y este valor de aquí también va a servir para 1. ¿Sí? Bueno, todos estos van a seguir de esta misma forma. Ok, repito, espero y los calculen para que no tengan problema al momento de pronto de volver a calcular en otro ejercicio que sea con parte entera, ¿sí? Esto lo digo porque de pronto a veces los cálculos con la parte entera suelen generar algunos errores. Ok, vamos a ver algunos puntos en especial. Vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos x igual por ejemplo, por aquí hagamos a 0. Por ejemplo, aquí nos estamos acercando a 1, ¿sí? Por ejemplo, 1.75. Por acá también nos acercamos bastante a 1. Por ejemplo, menos 0.25 ya es 0.75. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, menos 0.1, ¿sí? Que está más cercano a 0. ¿Qué nos va a dar g de x? G de x va a ser igual a menos 0.1 menos la parte entera de menos 0.1. Esto es menos 0.1 menos la parte entera de 0.1. De menos 0.1 es menos 1, ya que el entero inmediatamente anterior a menos 0.1 es menos 1. Esto es menos 0.1 más 1, ¿sí? Menos por menos más, y esto es igual a 0.9. ¿Ok? Se va a acercar demasiado a 1. Ok, pero pues nosotros podemos reemplazar más valores y notar que este no va a superar al 1, ¿sí? Es decir, que no va a haber un punto de tal forma de que esto nos dé 1. Ok, vamos a ver esa gráfica entonces que nos estaba pidiendo el ejercicio. Vamos a ubicar aquí algunos puntos. Únicamente vamos a ubicar el 1, por acá el 2. Vamos por acá. Pero es una gráfica que va a seguir de la misma forma hasta más y menos infinito, así que no va a ser necesario que grafiquemos todo. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a graficar estos puntos que tenemos por acá. Cuando x es igual a menos 2, g de x es igual a 0. Entonces cuando x es igual a menos 2, g de x es igual a 0, es decir, aquí. Entonces por aquí vamos a ubicar menos 1.5, menos 1.75 y menos 1.25. Entonces vamos a escribirlos únicamente para este intervalo. Para los otros es igual. Por aquí tenemos menos 1.75. Este de aquí es menos 1.5. Y este de aquí es menos 1.25. Ok, ¿qué nos da para menos 1.75? 0.25. Aquí está 0.25. Por aquí está 0.5. Por aquí está 0.75. Ok, este 0.25 me queda un poco abajo. Pero lo importante es que tenemos estos tres números. Para menos 1.75 nos ha dado en 0.25, es decir, por aquí. ¿Sí? Es decir, este punto con este punto. Para menos 1.5 lo pueden revisar en la tabla que hicimos anteriormente, nos daba 0.5. Por aquí. ¿Sí? Para menos 1.5 nuevamente lo pueden revisar en la tabla que hicimos, nos daba 0.75. Y para menos 1, ¿qué nos daba? Nos daba 0 otra vez. Nos daba por aquí 0. ¿Sí? Entonces vamos a apuntar este 0 por aquí. ¿Sí? Pueden ver por acá, cuando menos 1 era 0. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este número? Con estos que se acercan demasiado a este número de por aquí. Por ejemplo, a menos 1.01 se va a acercar a 1. Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, que para menos 0.1, que era este punto que graficamos acá al final, o que hicimos acá al final, para menos 0.1 el valor era 0.9. Es decir, que si nosotros ubicamos ese número por aquí, menos 0.1 por aquí, entonces nos iba a dar por acá, 0.9, por aquí nos iba a dar. ¿Sí? Ok, y para los valores que están por aquí, nosotros sí sabemos que nos van a dar aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos está quedando esto de por acá? Nos está quedando que unamos estos puntos de esta forma, ¿sí? Y los vamos a unir ¿hasta qué punto? Hasta llegar al 1. ¿Por qué? Porque se van a acercar a 1 estos y cada vez que se acerquen al entero inmediatamente siguiente, eso se va a acercar a 1, se va a acercar a 1. Pero, ¿qué pasa? Que nunca va a tocar a este punto 1.
¿Por qué no va a tocar este punto 1? Porque cuando x toma el valor de menos 1, ya va a tomar el valor de 0 otra vez. Entonces repetimos acá. Y si miraron los cálculos de la tabla anterior, podrán darse cuenta que todos los cálculos se repiten. Y todos los cálculos que hicimos en la anterior tabla iban quedando de la misma forma. Es decir, nosotros tenemos esta forma. Bueno, y su gráfica es de esta forma, hasta más y menos infinito, y su dominio. ¿Qué dominio nos está quedando? Pues bueno, los números que podemos reemplazar en x, que son todos los reales. ¿Cuál es su codominio? ¿O qué nos está resultando de esta función? Su codominio pues es este intervalo de aquí, el intervalo que se está trabajando en y. Ahora, este intervalo que se trabaja aquí en y, pues únicamente es desde 0 a 1, pero tenemos que tener cuidado cómo escribirlo. En 0 es cerrado porque tenemos puntos cerrados. En 1 es abierto porque no toca el número 1, ¿sí? Estamos puntos abiertos. Es decir, 0,1 abierto. Ahora, lo que hicimos fue tabulando y es una forma válida, y si lo tienen así, están bien. Es una gráfica, es una forma válida de calcular esta gráfica y de determinar dominio y codominio de la función que hemos presentado. Pero una forma también algebraica, si nosotros tenemos x menos la parte entera de x, bueno, es analizar directamente ya por intervalos, ¿ok? Entonces nosotros podemos decir, esto es una función a trozos. Como la parte entera es una función a trozos, pues esto es una función a trozos. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a decir que esta función, si es x menos, ¿cuál es la parte entera, por ejemplo? Si el x lo tomamos entre menos 2 y menos 1, nosotros sabemos que para este intervalo, ¿sí? Para todos los números que están en este intervalo, la parte entera, si nosotros tomamos un x aquí, su parte entera va a ser igual a que a menos 2. Porque todos estos números de aquí van a tener parte entera menos 2. ¿Qué números hay aquí? Menos 1.5, menos 1.25, menos 1.75. Todos estos valores que tenemos por aquí, ¿sí? Todos tienen parte entera menos 2. ¿Por qué? Porque es el entero inmediatamente anterior. Entonces, ¿cuál es la parte entera de x si lo tomamos en este intervalo? Menos 2. Entonces, menos 2. Ok, aquí podemos hacer operaciones de signos y esto nos quedaría x más 2. Si x lo tomamos, bueno, aquí me he olvidado de colocar x pertenece. Si x pertenece al intervalo desde menos 1 a 0, ¿cuál es su parte entera? Menos 1. Entonces, x menos menos 1. Si x pertenece al intervalo desde 0 hasta 1, su parte entera es 0. Es decir, esto es x menos 0, o lo que es lo mismo, simplemente x. Si x pertenece al intervalo de 1 a 2, lo que tenemos por aquí es x menos la parte entera de los números que están aquí es 1, porque es 1.5, 1.25, 1.75. Todos los mayores a 1 y menores que 2 tienen parte entera 1. Y de igual forma x menos 2 si x pertenece al intervalo 2 a 3 abierto. Y bueno, esto puede continuar hasta más y hasta menos infinito en intervalos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Son rectas, ¿sí? Miremos que, por ejemplo, esta parte de aquí es la recta y igual a x, es la recta que nosotros conocemos como la función identidad. Y esta función identidad se da desde x, desde 0 hasta 1 abierto. Y miremos aquí, de 0 aquí, de 0 a 1 abierto, tenemos la función identidad, que es esta recta que tenemos por aquí. Nosotros sabemos que esta recta puede continuar así, si es la función identidad completa, pero la función a trozo nos dice solo es hasta desde 0 cerrado hasta 1 abierto. Entonces es una forma, digamos, más formal de obtener pues la gráfica de esta función. Sin embargo, para quienes hicieron tabulando, para quienes siguieron mi consejo de tabular estos puntos, porque con estos puntos ya podíamos tener una noción más clara de cómo iba a ser esa recta. ¿Por qué? Porque si trabajamos únicamente con estos puntos enteros, como de pronto lo estaban haciendo en un principio, pues es muy complejo saber cómo va a ser la recta, porque únicamente nos van a dar puntos, 0, 0, 0, únicamente nos iban a dar estos puntos que tenemos por acá en negro, ¿sí? Y lo demás, ¿cómo lo íbamos a saber? Bueno, es complicado. Entonces, con estos números que hemos trabajado decimales, la gráfica era más fácil de ver. Y bueno, si nosotros tenemos esto de aquí, pues ya podemos intuir que para más y menos infinito sigue así. Y de una forma formal podemos tener esto. La siguiente función es una función
a trozos, ¿sí? Bueno, esa función, vamos a escribirla por acá, el 2c es una función a trozos, más h de x. La función se compone de tres trozos, la primera es una recta, la segunda es, bueno, esta expresión que está dentro de esta raíz, y la tercera es otra recta, y sus condiciones son, para la primera, si x es menor que menos 5, para la segunda es si x está entre menos 5 y 5, es decir, de esta forma, y para la última es siempre y cuando x sea mayor que 5. Bueno, tenemos esta parte de por aquí. Yo les había dicho que una forma fácil de graficar esto es, bueno, olvidarnos de esas condiciones por un momento y grafiquemos únicamente lo que nos están pidiendo, las rectas como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a graficar esas rectas como tal, sin detenernos a pensar en este momento en las condiciones que nos están planteando. Entonces vamos a graficar por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Este es un punto de interés. ¿Esto por qué? Porque es un límite que nos llega de los límites de los intervalos aquí. Menos 5 y 5 son los límites de los intervalos, así que esto va a ser importante. Dado que aquí vamos a tener que cambiar de función. La primera función es x más 3. ¿Sí? Entonces la primera función es x más 3. Vamos a ver esa función de por acá, de esta forma. h1 de x igual a x más 3. Bueno, tabulemos dos puntos, porque es una función lineal. Sabemos que con dos puntos que tabulemos bien, nosotros podemos encontrar la gráfica de esa función. ¿Qué puntos voy a tabular? X igual a menos 6, x igual a menos 7. ¿Por qué estos puntos? ¿Por qué no 0 y 1 como lo hacía en otros ejercicios en clase? Bueno, porque me interesan estos puntos porque son los que van a estar en este intervalo de aquí o en esta condición. Si bien he dicho que nos vamos a olvidar de aquí, de estas condiciones por un momento, bueno, pues también es importante que de pronto no tabulemos puntos que quizá no sean de nuestra utilidad. Pero si tabulamos otros puntos que no estén en esta condición, por ejemplo 0 y 1, vamos a obtener la gráfica de la recta sin ningún problema. Para x igual a menos 6, menos 6 más 3 igual a menos 3. Para menos 7, menos 7 más 3 igual a menos 4. Es decir, ¿cuáles son los puntos para esa función que vamos a graficar? Menos 6, menos 3, menos 7, menos 4. Bueno, menos 6, menos 3. Vamos con esta gráfica, menos 6 por aquí. Miramos, este es menos 6. Y por acá vamos entonces menos 6, menos 3. Vamos a ubicar a graficar los puntos del eje Y. Por acá también los puntos del eje positivo, de la parte positiva del eje Y. Por aquí nos ha dicho que para menos 6 esto va a ser igual a menos 3, es decir, por aquí tenemos menos 1, menos 2 y menos 3, entonces por aquí. En esta parte, ¿sí? Bueno, de una forma más precisa, aquí va a ser un punto de la recta. Otro punto que cuando era menos 7, por aquí, nos iba a dar a menos 4, es decir, por acá. Y tenemos otro punto. ¿Ok? Con esto ya podemos graficar. Ok, entonces aquí tenemos la gráfica de la función y nosotros la podemos graficar sin ningún problema. Ok, entonces vamos a graficar aquí más o menos la recta. Esta recta tiene que pasar por estos dos puntos, de esta forma. Y bueno, va a seguir. La recta como tal sigue hasta más y hasta menos infinito. Pero entonces ahora sí, miremos esa condición. La condición nos dice, bueno, es esta recta, pero siempre y cuando x sea menor que 5. Es decir, menor que menos 5, perdón. Hasta menos 5. O sea, hasta menos 5 funciona esta recta. De ahí para allá, ya no. Entonces, esta parte pues tenemos que borrarla porque esto no hace parte, no es menor que menos 5. Hasta menos 5, es decir, hasta aquí, hasta donde está este menos 5. Hasta aquí la recta tiene todo el sentido y puede funcionar sin ningún problema. La vamos a graficar de esta forma más o menos. ¿Sí? Esto va a seguir hasta menos infinito en x. Ok, pero el menos 5, ¿qué es? Abierto porque es desigualdad estricta. Hasta menos 5, pero sin tocar al menos 5. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es punto abierto. Ok, bueno, vamos a seguir con la siguiente función. La siguiente función es la función que está en esa raíz. Vamos a graficar algunos puntos dentro de esa raíz.
Nosotros tenemos que esta segunda función es h sub 2 de x. Bueno, vamos a graficarla, diferenciarlo de esta forma. H sub 2 de x es igual a 25 menos x al cuadrado. ¿Sí? Nosotros podemos escribir, ya sabemos que esto es lo mismo que escribir y igual a menos 25 menos x al cuadrado, ¿sí? Porque y es la variable que depende de esta variable x, así que la podemos escribir de esta forma. Y si nosotros elevamos al cuadrado, nosotros tenemos esto. Y nosotros podemos notar aquí que esto es la forma general de una circunferencia. Es decir, que si nosotros miramos esto, nosotros debemos saber que lo que nos está pidiendo graficar, bueno, no es una circunferencia, ¿sí? Es una semicircunferencia, porque la circunferencia está dada con dos signos aquí, de esta forma, más y menos. ¿Por qué? Porque al momento de pasar esto por acá y sacar raíz, lo que tenemos aquí es más y menos. Entonces vamos a graficar una semicircunferencia en ese intervalo que tenemos por ahí, que es desde menos 5 a 5. Ahora, tenemos puntos menos 5 a 5. Esos puntos los podemos tomar porque están desigualdad con igualdad, así que el menos 5 lo podemos tomar, entonces vamos a tomar ese menos 5. Cuando x es igual a menos 5, 25 menos menos 5 al cuadrado, ¿sí? Y lo que he hecho es reemplazar el menos 5 aquí en x, menos 5 aquí en x, todo el x está elevado al cuadrado, entonces todo el menos 5 está elevado al cuadrado. Esto es igual a 25 menos menos 5 elevado al cuadrado es 25, es decir, la raíz de 0. ¿Por qué? Porque 25 menos 25 es 0 y la raíz de 0 es 0. Entonces, primer punto, menos 5,0. Vamos a ubicarlo de una vez por acá en el plano cartesiano. Entonces, menos 5,0 por aquí. ¿Sí? Y este sí hacemos punto relleno porque nosotros sabemos que menos 5 sí lo toca. Bueno, vamos a hacer otros puntos. Vamos a hacer menos 4. Cuando esto es menos 4, reemplazo de esta forma. Aquí me queda 25 menos 16. Esto es igual a la raíz de 9 y esto es igual a 3. ¿Sí? Bueno, los cálculos los hago un poco rápidos porque esto es aritmética y es lo que hemos visto. Negativo elevado a positivo a par es un positivo, pero con este menos de acá pues es una resta. Entonces 25 menos 16, 9, su raíz 3. Entonces por acá tenemos que para menos 4 es 3, es decir, por acá más o menos. ¿Sí? 4 es 3. Y bueno, vamos a ver otro punto. Vamos a ver cuando es menos 3. ¿Sí? Ya tenemos estos dos puntos. Y vamos a ver qué pasa cuando x es igual a menos 3. Entonces, cuando x es igual a menos 3, reemplazamos 25 menos menos 3 al cuadrado, todo en raíz. Esto es igual a 25 menos menos 3 al cuadrado, 9. Esto es igual a 25 menos 9, 16. Y su raíz 4. Es decir, menos 3,4. Es decir, que cuando x vale menos 3, y vale menos 4. Es decir, por aquí. Y bueno, el siguiente punto que voy a hacer es el 0. Voy a hacer ese punto 0. ¿Por qué no hago el menos 2 y el menos 1? Bueno, porque la raíz no me va a dar exacta, pero si ustedes para graficar de una forma más precisa los quieren hacer, perfecto. Yo no lo hago porque, bueno, en el momento no quiero extenderme con cálculos de raíces que no conozco. Entonces voy a hacer x igual a 0. Su raíz, su función 25 menos 0 al cuadrado. Esto es igual a 25 en raíz y esto es igual a 5, es decir, 0,5 por acá. Entonces 0, cuando es 0 vale 5 por acá. Hice los negativos porque son los que nos generan problema al momento de reemplazar. ¿Por qué? Porque siempre eso de los paréntesis y que todo el x está elevado al cuadrado y todo el negativo tiene que estar elevado al cuadrado nos puede generar algunos errores. Los positivos nos van a dar los mismos valores, es decir que cuando x es igual a 3, por aquí nos va a dar 4, y cuando x es igual a 4 nos va a dar 3 por aquí, y cuando x es igual a 5 nos va a dar 0. No los hago, pero espero los realicen, o si ya lo hicieron en el taller, perfecto. Pero bueno, lo que quiero decir es que con los positivos tenemos menos problemas. Bueno, y graficamos una semicircunferencia que pasa por estos puntos, y bueno, aquí como el error que me pasé del 5, ¿sí? Por aquí, bueno, más o menos, una semicircunferencia. Sí, bueno. Quizá no tan precisa o por los puntos que pasen en los decimales de todos esos puntos, pero lo que nosotros sabemos que es una semicircunferencia.
Para la recta que tenemos por acá 3 menos x, reemplazamos cualesquier puntos en mayores iguales que mayores que 5. Bueno, aquí cometí un error que es mayor únicamente. Sí. En el ejercicio esto es mayor porque si no, no es función. Y bueno, no voy a reemplazar. Les aconsejo reemplacen el 6 y el 7. Esto porque pues, son mayores que 5. La recta va a ser similar a esta, pero con pendiente positiva. Si alguien tiene problemas al momento de determinar esta recta, espero y me lo comenten. Nuevamente, esto debe estar claro de esta forma. Pero bueno, la recta nos da de esta forma, así hasta más infinito. Entonces tenemos las 3 trozos y esta es la función a trozos que hemos pedido graficar. ¿Okay? Entonces repito, acá podemos reemplazar 6 y 7, llega hasta el 5, pero no toca el 5, por eso hacemos punto abierto. Quien tenga dificultades al momento de esta recta, de graficar esta recta, me lo puede comentar. Ok, y tenemos esta parte que teníamos por aquí, y bueno, lo que nos queda es hacer dominio y contradominio. Dominio. Nosotros sabemos que el dominio de esto es unir los dominios o las condiciones que hemos presentado aquí. ¿Qué tenemos aquí? Menos infinito a menos 5, abierto. ¿Qué tenemos aquí? Menos 5 a 5, cerrado. ¿Qué tenemos por acá? 5 abierto hasta más infinito. Aquí no estamos tomando el menos 5, pero aquí sí. Igual, aquí no estamos tomando el 5, pero aquí sí. Conclusión, desde menos infinito hasta más infinito, o lo que es igual a todos los reales. Codominio. El codominio de H. Vamos a ver ese codominio de H, cómo nos queda. En eso sí nos vamos a apoyar en la gráfica. ¿Qué valores nos están tomando en el eje Y? Sabemos que el codominio es el eje Y y que el dominio son los valores que toman en el eje X. En el codominio o rango de la función, ¿qué valores o qué imágenes podemos tomar? Desde menos infinito por acá. ¿Hasta dónde? Hasta menos 2 aquí, abierto. ¿Sí? Porque hasta aquí llega. Menos infinito a menos 2. Vemos que en esta parte no tenemos preimágenes que nos den estos valores de por aquí. Y la siguiente parte va desde 0 cerrado, perdón. Miramos que es desde 0 cerrado porque hay punto cerrado hasta 5 cerrado porque llegamos hasta ese punto. ¿Sí? Y bueno, no hay más valores hasta más infinito, ya desde 5 a más infinito no hay preimágenes, así que el codominio de esta función es esto que tenemos por acá. Gráfica, dominio y codominio, que era lo que se veía ver. El siguiente punto es definir algunas funciones y determinar el dominio y el codominio de la función resultante. Entonces, bueno, en el siguiente video lo que vamos a hacer es resolver ese tercero y cuarto punto. ¿Sí? Los dos primeros pues ya los tenemos de esta forma más o menos solucionados, así que bueno, esperamos que no queden dudas en esos dos primeros y sí que si hay dudas por favor me las comenten para que pues todo esté claro para la presentación del parcial.